Bueno, buenas tardes. Efectivamente, las últimas publicaciones que hice tienen que ver con una serie de estudios que vengo llevando adelante hace, bueno, una veintena de años. A mí me había interesado muy especialmente el constitucionalismo norteamericano, por entender que era como el constitucionalismo padre, madre del constitucionalismo en América Latina. Luego fui expandiendo un poco mis intereses, pero la presentación que tenía intención de hacer hoy está basado en esos estudios, o sea que aunque me voy a concentrar en el caso de los Estados Unidos y el de Francia, digamos, la perspectiva que voy a tomar va a estar muy informada por lo que ha sido el impacto de esas tradiciones en América Latina. Primera cosa, digamos, también situando que el marco de mi presentación tiene que ver con un interés muy especial en el constitucionalismo. Primera cosa que marcaría sería que el constitucionalismo latinoamericano, digamos, típicamente, fue impactado por varias corrientes. Una, sin duda, fue la de los Estados Unidos, la del constitucionalismo norteamericano. Otra, el constitucionalismo proveniente de la Revolución Francesa. Y otro tuvo que ver con la tradición hispánica. Yo me voy a concentrar especialmente en los primeros dos. Pero ese solo hecho, la existencia, el reconocimiento de que existían esas tradiciones, para mí tiene algún interés porque muestra, ya desde el minuto uno del constitucionalismo regional, que había distintos modos de concebir la organización de las nuevas sociedades, digamos así, la estructura básica de las nuevas sociedades. Cosa que ya es un dato, decía, con algún interés, porque a veces yo creo que hoy muchos tienden a pensar al constitucionalismo dentro de, digamos, un único molde posible y las variaciones como variaciones de pequeños matices dentro de lo que siempre es y será igual a sí mismo. Y lo cierto es que no, que desde el comienzo de que las reflexiones modernas sobre la organización democrática constitucional, hubo conciencia de que había proyectos distintos en competencia. Si uno quiere asociar esos modelos, digamos, esas influencias, esos paradigmas a conceptos políticos del habla corriente, digamos, tanto hoy como en el pasado, uno podría decir, el modelo norteamericano tenía que ver con lo que, digamos, refinando el concepto, llamamos liberalismo. El modelo de la Revolución Francesa tiene que ver con lo que se llamó el republicanismo, digamos, concepto que también hoy habría que ilustrar un poco más porque está como muy desgastado. Y el modelo, digamos, hispánico tiene que ver con la tradición, el pensamiento conservador. Y los tres modelos entendieron de modo diferente eso, la organización básica de la sociedad, y de algún modo se desarrollaron en diálogo y en crítica, en respuesta el uno con el otro, digamos, en reacción de uno con otro. Digamos, el modelo conservador representaba para muchos digamos, la recuperación de la idea del poder concentrado. Digamos, a veces uno hablaba de la cruz y la espada, digamos, la idea que quería decir, por un lado, la espada, digamos, del poder firme, del poder que impedía el desorden, digamos, que aseguraba el orden, y la cruz, digamos, que significaba o estaba asociado con el perfeccionismo moral, con la imposición de un proyecto moral o al menos el dominio de un cierto proyecto moral para organizar las nuevas sociedades. El proyecto republicano, el que venía de la tradición de la Revolución Francesa, apareció asociado con valores muy distintos y en parte en reacción directa con este proyecto más reaccionario y conservador. Si uno piensa en el ámbito anglosajón, digamos, la disputa entre un Edmund Burke digamos, y Thomas Paine, para decir algo, era la disputa entre dos modos de pensar la organización de las nuevas sociedades. Paine retomaba la tradición de la Revolución Francesa,
mientras que Burke, digamos, el pensamiento de la reacción, la idea de que adoptar esa tradición francesa implicaba aceptar, digamos, la ruptura del orden establecido. Entonces, ahí ya vemos una primera disputa entre dos modelos, uno anclado en la idea, digamos, muy habitualmente en una cierta visión sobre cómo ordenar moralmente la sociedad, normalmente alrededor de una religión, y la visión radical republicana, digamos así, la visión que venía de la tradición francesa, la visión que venía, digamos, en el caso de Inglaterra, venía asociada con el radicalismo, con formas, digamos, críticas respecto del orden establecido, reaccionaba contra ese orden establecido y, digamos, se inspiraba en movimientos como el de la Revolución Francesa. Y el liberalismo, digamos, que asocio con el, digamos, el movimiento independentista revolucionario norteamericano, fue el tercer gran momento, digamos, del constitucionalismo moderno. Este liberalismo vino a reaccionar contra aquellas dos alternativas y tal como Madison presentaba habitualmente su propuesta, digamos, la idea era, bueno, aquí llegamos nosotros, aquí, digamos, instalamos o empujamos un nuevo modelo de organización institucional que reacciona contra la tiranía y la anarquía. Y al decir Madison, como diría después Urquiza en Argentina, como dirían tantos, digamos, Bolívar mismo, al decir reaccionamos contra la tiranía y la anarquía, estaban diciendo, en otros términos, no queremos ni vamos a aceptar ni la tiranía, que era digamos, el modelo extremo con el que se asociaba el conservadurismo, o sea, la tiranía del uno, la tiranía del rey, la tiranía, digamos, del gobernante autoritario, ni la anarquía, que era el extremo con el que asociaban a la Revolución Francesa, a los movimientos jacobinos en su momento, o, digamos, al desorden, a las masas desbocadas, tomando, digamos, control de la propiedad y de las nuevas instituciones. Entonces, el liberalismo, de algún modo, se autoinstaló en el centro, digamos, frente a esas dos alternativas que presentaba como monstruosas, digamos, la alternativa conservadora, a la que concebía como tiránica o la presentaba como tiránica, y la alternativa del caos, del desorden, de la anarquía que vinculaba con la tradición francesa. Entonces, digo, más allá bueno, del modo en que el liberalismo se propagandizaba a sí mismo, digamos, creo que lo que sí podemos aceptar y tomar es que había visiones muy distintas de cómo organizar a las nuevas sociedades. Y que eran visiones que entonces representaban proyectos diferentes y que estaban en diálogo entre sí, que se criticaban mutuamente. Y en particular, digamos, aquí lo que quería era retomar, como les decía, y contrastar el modelo liberal y el modelo radical republicano, que nunca se llevaron demasiado bien entre sí, pero que tuvieron una enorme importancia en nuestro desarrollo institucional también. El contraste es muy notable, porque son dos revoluciones que aparecen casi en el mismo momento y que sin embargo aparecen inspiradas por ideales muy diferentes. Digamos, dos lecturas muy distintas también sobre la democracia, sobre cómo pensar la nueva democracia. En un caso, digamos, vinculada con la idea de establecer límites, establecer reglas, establecer controles, ese es el modelo del liberalismo, sobre todo cuando el liberalismo se presenta como frente a esas dos terribles alternativas, lo que dice es, bueno, ¿qué hacemos para impedir tanto la tiranía como la anarquía? Bueno, un sistema de controles. Por eso el corazón del modelo constitucional norteamericano va a ser digamos, el sistema de los mutuos controles o, digamos, la idea de los checks and balances, la idea de los frenos y contrapesos. Eso es como la gran invención constitucional norteamericana, que se contraponía, digamos, frente al modelo que venía de la tradición francesa, asociaba con la visión francesa, y que era el modelo de la afirmación de la soberanía del pueblo, el modelo de la afirmación de la voluntad general. Y entonces, fíjense que ya desde el arranque hay dos visiones muy distintas de democracia y de organización institucional y constitucional. En el modelo francés, la idea es cómo se hace, digamos, para permitir la expresión
y manifestación de la voluntad general. Digamos que aunque no es lo mismo que la voluntad de todos, pero por ahora podemos hacer ese sinonimia. Pero entonces, en un caso la idea es cómo organizar todo el sistema institucional para que se pueda expresar, expandir, digamos, la voluntad general, la voluntad del pueblo. Y en el otro caso, digamos, la idea es cómo hacemos para contener a esa voluntad mayoritaria, sobre todo frente al riesgo de la opresión y frente al riesgo de que se sojuzguen a las minorías, digamos, que se opriman a las minorías. Entonces, fíjense, digamos, qué notable que desde el primer minuto, dos movimientos que nacen casi al mismo tiempo, 1787, 1789, aparecen los dos con la preocupación de cómo organizar las nuevas sociedades y con inspiraciones muy distintas. Una, si se quiere así, más radical democrática y la otra, digamos, liberal democrática, de contener, de buscar límites, de establecer controles. Y eso tuvo una inmediata traducción institucional, como decía. En cada, digamos, si uno piensa en los arreglos institucionales distintivos de Argentina, de Chile, de Perú, etcétera, digamos, va a ver cómo esas instituciones eran pensadas de modo muy distinto por estas tradiciones. Para tomar algún caso muy central, el modelo de la Revolución Francesa fue un modelo que giró, digamos así, en torno al legislativo. Digamos, ¿por qué? Porque el legislativo era el órgano que venía a ser la principal expresión de la voluntad del pueblo. Para decirlo así rápido y brutalmente, digamos, en el modelo conservador el acento estaba puesto en el Ejecutivo, en el modelo, digamos, radical republicano el acento estaba puesto en el Congreso, en el modelo liberal estaba la idea puesta en los frenos y contrapesos, o sea, ninguno tiene que excederse, entonces también una nota especial hacia el Poder Judicial, la idea, pero en todo caso el énfasis es en la idea de controles. Entonces, digamos, para retomar el caso francés, digamos, la idea es, el corazón está en el Congreso y la idea es, la voluntad del pueblo es indivisible, por lo cual la propuesta de fragmentar el Congreso, por ejemplo, como después se haría común entre senadores y diputados, era un escándalo. ¿Por qué? Porque, digamos, la voluntad del pueblo es indivisible, es una sola. ¿Cómo vamos a dividir la voluntad del pueblo? Y mucho peor, ¿cómo vamos a poner sobre la voluntad del pueblo expresada en el Congreso controles que tienen la capacidad de frenar lo que hace lo que quiere el pueblo y que, digamos, no son definidos por el pueblo mismo esos controles, no están en manos del pueblo mismo. Entonces, el hecho de, por ejemplo, lo que vendría a ser muy típico en el caso del Senado, digamos, norteamericano, que vendría a ser el Senado que se traslada a toda América Latina, bueno, era la Cámara de los propietarios. La Cámara en Estados Unidos, de algún modo, el Senado sigue siendo hoy la Cámara de los multimillonarios, la Cámara de los ricos. En todo caso, digamos, con las variaciones que ha ido teniendo con el paso del tiempo, lo cierto es que siempre fue un intento el Senado, típicamente, de, por un lado, dividir y por otro lado, hacer como descansar, de bajar la temperatura de lo que se asociaba, iba a ser la Cámara más llena de fuego, que era la Cámara de Diputados, donde estaba la representación más directa. Acuérdense que hasta hace poco tiempo, aún en Argentina, los senadores eran elegidos de modo indirecto. En Estados Unidos siguen siendo elegidos de modo indirecto. Entonces, la idea era, cuanto más vínculo directo hay con el pueblo, más está esa cercanía y más está la presión del pueblo sobre el representante. El senador, en cambio, los senadores elegidos indirectamente, bueno, tienen como más reposo, va a ser gente, inclusive en ese momento inicial, tanto en Estados Unidos como en Argentina, se pedía ciertos requisitos económicos para ser senador, o sea que este era como un primer gran freno sobre la voluntad popular. Entonces, en esos dos modelos, que por ahora estamos llevando, digamos así, de la mano, en la alternativa francesa, la idea es, el Congreso es el corazón, el Congreso es el eje, y la Cámara, digamos, entonces, va a venir a ser la expresión de la voluntad del pueblo indivisible. En el caso norteamericano ya vemos una primera gran diferencia. Esa voluntad está dividida y además, adicionalmente, está la intención de que una parte haga descansar a la otra, digamos, que le baje la temperatura. En una de esas anécdotas típicas, digamos, que se non è vera ben trovata, digamos, la famosa anécdota de Jefferson y Washington discutiendo sobre cómo iban a organizar el sistema institucional, y Jefferson, que había sido embajador de Estados Unidos en Francia
y que no había estado en la redacción de la Constitución, pero era una persona tremendamente influyente, luego sería presidente de Estados Unidos, digamos, una persona tremendamente influyente en la redacción, en el pensamiento constitucional norteamericano, discutían y Jefferson estaba como molesto por que en Estados Unidos aparecían estas novedades como la de la fragmentación del Congreso y como el establecimiento de controles sobre el Congreso. Eso para la tradición francesa era inaceptable, era como establecer que había algo superior a la voluntad del pueblo. Y Jefferson, aunque era norteamericano, estaba muy imbuido de esa tradición, estaba molesto por esa iniciativa. Washington, que es el otro gran referente con Madison, digamos, en este desarrollo constitucional temprano en Estados Unidos, dice, no, pero bueno, hay que buscar formas de establecer límites y aparentemente, esta es la parte de la anécdota que si no es cierto está bien encontrada, digamos, la imagen, Jefferson estaba como haciendo bajar la temperatura del té, digamos, pasándolo de una taza a la otra. Y entonces decía, bueno, pero ¿por qué este? Y Washington le dice, bueno, por lo mismo que estás haciendo con el té, digamos, tenemos que pasar, digamos, la ley de una cámara a la otra para que bajen las pasiones, para enfriar el proceso de toma de decisiones. Ahora, la idea del enfriamiento del proceso de toma de decisiones, por un lado, es algo que todos podemos aceptar y parece razonable, por otro lado, también estaba esta idea de que el pueblo normalmente se equivoca y había que buscar formas de poner sobre el pueblo, sobre, digamos, el órgano que fuera la mayor expresión de la voluntad del pueblo, maneras de, digamos, atemperar el fuego propio de los sectores populares, ¿no? Entonces esa idea estaba muy instalada desde los comienzos de la vida constitucional. Entonces ahí ya vemos algún rasgo muy central de la ruptura entre estos dos modelos. Algo más, digamos, en el modelo de frenos y contrapesos norteamericanos, la idea no fue solamente la de dividir al Congreso en dos cámaras, o sea, con todo lo que eso implicaba, sino además agregar estos controles adicionales. Uno sería el veto presidencial y el otro, que se desarrollaría más lentamente, pero alcanzaría un desarrollo muy central, que sigue siendo hoy cada vez más central, al punto de que, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, digamos, la Comunidad Europea ha pasado a adoptar esto que había rechazado durante mucho tiempo, que es el control judicial. Entonces, este tipo de controles sobre el Congreso, o sea, la posibilidad muy especial de que los jueces tuerzan el brazo a la legislatura, por ejemplo, declarando inválida una ley, ¿no? En Argentina hoy, por ejemplo, hay muchas leyes que se están discutiendo y que se está viendo, digamos, si son constitucionales o no. Bueno, eso es lo que implica en la práctica, en principio, es que el Poder Judicial tiene esta capacidad para decir que el Congreso actuó bien o mal. Digamos, bueno, el tema tiene muchas complejidades, pero por ahora señalo eso simplemente. Es esa posibilidad, la de que los jueces invaliden una ley que hoy está instalada en el mundo como obvia, digamos así, ni siquiera se piensa que eso es discutible. Bueno, otra vez, en el minuto inicial del constitucionalismo era muy disputable esa idea, había mucha controversia al respecto. Entonces, por ejemplo, en la tradición francesa, por distintas razones, algunas más de coyuntura histórica, que es que los jueces eran asimilados al viejo régimen, entonces había como mucha resistencia frente a los jueces. Pero digamos, el punto iba más allá de eso, y la idea era otra vez, digamos, cómo va a haber algún órgano cuya autoridad va a tener la posibilidad, la capacidad de desafiar la autoridad del Parlamento. En 1791, digamos, la primera asamblea postrevolucionaria pide un informe a uno de los, digamos, encarga un informe, una pequeña comisión encabezada por el diputado Vergás, y digamos, un informe acerca de cómo pensar justamente esta cuestión de la ley que, digamos, si puede ser controlada o no por la justicia. Y, bueno, muy en línea con ese pensamiento de la voluntad del pueblo superior está expresada en el Congreso y nunca puede ser tocada, etc., lo que dijo Vergás es, bueno, los jueces nunca pueden invalidar una ley, en todo caso, lo que pueden hacer es devolver esa ley al Congreso y el Congreso finalmente va a decidir. Pero fíjense, digamos, cuánta diferencia respecto de lo que es hoy la práctica dominante en todo el mundo. La idea es nunca, digamos, el Poder Judicial puede llegar a desafiar la autoridad del Congreso. ¿Por qué? Porque justamente ahí, digamos, ahí hay un presupuesto más fuerte, era este de
la voz del pueblo es la voz de Dios, digamos, el pueblo no se equivoca. Entonces, más allá de la cuestión coyuntural de que había un enojo especial, digamos, por lo que representaba la justicia, la idea era que el Poder Judicial no interfiriera. Por eso, digamos, la idea del juez como la boca de la ley, bueno, viene a decir eso, es que no se le ocurra al juez cuestionar la ley. Entonces, lo que crearon como remedio fue una institución al que llamaron el referí legislativo, y era la idea del reenvío, digamos, si el juez tiene dudas, lo que puede hacer en todo caso es reenviar la ley al Congreso, pero el Congreso es el último que decide. Bueno, eso otra vez es completamente disputado en la tradición norteamericana, porque el presupuesto con el que está trabajando en Estados Unidos, tanto respecto de las capacidades de la ciudadanía como respecto de, digamos, la organización institucional en general, era que contra la idea de la voz del pueblo, la voz de Dios, no, la voluntad del pueblo es absolutamente permeable por los enojos circunstanciales, las decisiones apresuradas, se le nubla la vista a la ciudadanía, hay apresuramiento. Entonces, por eso toda la idea es contenerlo, por eso toda la idea es bajarle la temperatura, corregirlo del modo posible. Entonces, no era la idea de busquemos un mejor modo de construir una decisión, no, sino era controlemos a la Cámara de Diputados, muy en particular, porque va a tender a excederse. Y por eso no es extraño a la tradición norteamericana, sino que es como connatural a esa tradición la idea de que el Poder Judicial tiene que instalar, digamos así, destilar racionalidad sobre un mecanismo de toma de decisiones que cuando pasa por el Congreso tiende a ennegrecerse, digamos, tiende a digamos, incendiarse o tomar temperatura. Entonces hay que volver a darle racionalidad a ese proceso. Entonces fíjense, digamos, en la tradición francesa, la voluntad del pueblo, la voluntad de Dios, la voz del pueblo, la voz de Dios, el Congreso es el centro de autoridad, no puede haber nada sobre el Congreso, no se puede dividir la voluntad popular. En la tradición norteamericana es todo lo contrario. La idea es, la ciudadanía tiende a equivocarse. Eso no quiere decir que no va a participar la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, no, va a participar, pero va a participar de un modo muy controlado, digamos. Vamos a tener que poner formas de control, y además controles de un cierto tipo. No es que los que venían de la tradición francesa rechazaban cualquier idea de controles. Lo que rechazaban era la posibilidad de que hubiese una autoridad superior a la del pueblo. La que rechazaban era cierto tipo de controles. Por supuesto que criticaban muy radicalmente cosas tales como un Senado. Una anécdota también para ilustrar lo dicho. Thomas Paine, que antes había citado como en Inglaterra disputando con Burke sobre cómo pensar la Revolución Francesa, Paine, toda la parte productiva, académica, teórica de su vida la hizo casi toda en Estados Unidos, parte en Francia. O sea, Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Siempre estos movimientos muy radicales. Y él trabajó en Estados Unidos, en Pensilvania, donde redactó lo que fue la Constitución de Pensilvania, o fue por lo menos el gran ideólogo de la Constitución de Pensilvania, que inauguró lo que se llamó la era de las constituciones radicales en los estados norteamericanos. Era como una constitución muy radicalizada a la luz de la época en cuanto a el lugar que le abría la ciudadanía, el lugar que abría la participación popular, la idea de que no puede haber controles sobre el Congreso. Ese tipo de ideas estaban todas, digamos, presentes en constituciones como la de Pensilvania. Y frente a la posibilidad de hacer una división en cámaras, él lo que dijo, mire, digamos, como había tanta insistencia en el ámbito norteamericano de que el Congreso tenía que dividirse porque si no tendría a tomar decisiones enloquecidas, es lo que dijo, mire, lo único que podemos aceptar es si a la Cámara, por sorteo, la dividimos en dos y entonces una delibera acá, el otro en la sala de al lado, luego se juntan y vuelven a deliberar todos juntos. O sea, si usted quiere hacer formas de enfriamiento, lo podemos hacer de este modo, sobre la misma gente que viene del mismo lugar, en el sentido de que todos surgen de la elección popular, bueno, luego debaten en dos salas separadas y se vuelven a juntar. Ese es un modo de enfriamiento. Lo que no podemos aceptar es que quien hace el control, la segunda mitad, venga de otro origen, ya sea, digamos, los propietarios, o la gente con más recursos, o la gente de mayor... Digamos, eso no es aceptable con esa idea de distinto origen y con capacidad de, digamos, vetar lo que dijera la primera, que es la que tiene más vínculo con lo popular. Entonces,
gente como Paine, que es como uno de los grandes intelectuales del pensamiento radical francés en Estados Unidos, dice, bueno, mi sistema es compatible con los controles, pero no este tipo de controles. Lo mismo con el tema judicial. En la Constitución de Pensilvania abren un lugar para revisar la constitucionalidad de la ley, pero en vez de ser un órgano judicial como lo entendemos, era un órgano, digamos, de composición popular que cumplía esta misión de contrastar constitución con ley. Pero otra vez, es muy distinto a lo que llegaría luego argentino. Insisto, el modelo argentino es una versión conservadurizada del modelo norteamericano, ¿no? Entonces, es en esa tradición, en la tradición, sí, describo por ahora, no quiero valorar, aunque obviamente tenemos valoraciones, pero las valoraciones, en todo caso y para todos los modelos, serían matizadas. Lo que describo por ahora del modelo norteamericano es que es un modelo basado en la idea de la desconfianza, que es una idea constitucionalmente importante, pero es una idea que también tiene riesgos, sobre todo yo creo que del modo en que se desarrolló. Pero el presupuesto es la desconfianza y la idea de hay que asegurar una protección muy especial para las minorías. Entonces, otra vez, para seguir con estas dos líneas paralelas, en el modelo francés la idea era cómo potenciar a las mayorías, que es un valor constitucional muy importante. En el modelo norteamericano la idea principal es cómo proteger a las minorías. Otra vez, otro valor importante, pero son dos valores distintos y que alimentaban dos sistemas institucionales diferentes. Entonces eran dos modos distintos de pensar. Uno puede decir los dos tienen problemas. En términos democráticos seguro que el segundo tiene problemas especiales, pero estos te dirían en términos de derechos el primer modelo tiene problemas especiales. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo tiene dos grandes preocupaciones. Una es la preocupación por, digamos, la voluntad mayoritaria y la otra es la preocupación por los derechos de todos y en particular de las minorías. Entonces, digamos así, el modelo francés era un modelo que venía a servir muy especialmente a la conformación, expresión de las mayorías. El modelo norteamericano estaba inspirado con la vocación de dar un cuidado muy particular a las minorías. En un libro que es extraordinario, que si uno tuviera que salir de acá con una sola lectura, y para los que no lo han leído, yo diría esta, que es el Federalista. El libro del Federalista es una compilación de los artículos que salían en el diario de Nueva York luego de que se reunió la Convención Constitucional, lo que fue la Convención Federal Norteamericana, la que escribiría la Constitución, y como ese texto constitucional, para poder ser aprobado como texto nacional, como Constitución Nacional, tenía que ser ratificado en todos los estados. Entonces hubo un proceso de debate al interior de los estados, de campaña a favor de ese texto constitucional, a favor o en contra. Y bueno, los textos que salieron en los diarios norteamericanos, hoy hay, digamos, tanta referencia a la cuestión de lo que sale o lo que no sale en los diarios, en que, bueno, los textos que salían ahí publicados, fue casi un centenar de textos, en defensa de la Constitución, en el diario, digamos, principal de Nueva York, a favor de la Constitución, fueron compilados luego. Esos artículos eran todos artículos de 3 o 4 páginas, escritos básicamente por Madison, Hamilton y Jay, y son un material increíble, digamos, de justificación y reflexión sobre la Constitución. O sea, casi cada institución que se armaba en la Constitución, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, era justificada en estos artículos periodísticos. Bueno, y en el artículo número 10, que se convirtió en el texto más famoso de ese librito que se convirtió en el Federalista, o sea, es el 10º artículo que sale en los diarios, Madison describe lo que era el corazón de la del constitucionalismo norteamericano y dice, bueno, nosotros hacemos un constitucionalismo, creamos una constitución sobre todo para combatir el riesgo de las facciones, sobre todo las facciones mayoritarias que tienden a oprimir a las minorías. Para eso dirigimos la Constitución. Y toda la argumentación que hay, que es muy maravillosa, digamos, aun cuando la critiquemos en términos normativos, pero es una argumentación muy clara, casi diría matemática, digamos, en cuanto a la precisión, el cuidado que había por los conceptos, etc. Pero aquí, digamos, en la descripción del corazón del constitucionalismo norteamericano dice: nuestra gran preocupación son las facciones mayoritarias, son los grupos mayoritarios que quieren oprimir. La gran preocupación del constitucionalismo francés era otra, era, digamos, a ver cómo hacemos para que se exprese esa voluntad general. Entonces, ahí tenemos como definidos esos dos grandes modelos. Si yo tuviera que decir,
digamos, bueno, este sistema de checks and balances ocupó, digamos, el lugar central del constitucionalismo norteamericano y tuvo, digamos, una lógica, estableció una lógica de organización del poder y de establecimiento de controles que era muy interesante. Una nota, aunque sea una nota al pie, sobre el traslado de ese modelo a Argentina y a Latinoamérica en general. En América Latina en general y en Argentina en particular hubo una variación muy importante sobre ese modelo que amenazó desde el primer minuto, y yo creo que amenazó y cumplió, digamos, en su amenaza terrible, que era en romper la lógica de ese sistema de mutuos controles. Hoy otra vez hay mucha discusión sobre los controles y frenos y contrapesos, etc. Aquí nuestro modelo nació afectado desde el minuto uno. Alberdi, que es el gran intelectual del liberalismo conservador constitucional argentino y latinoamericano, escribió en el artículo número 25 de las bases justamente este punto. Nosotros vamos a retomar el modelo norteamericano, pero vamos a hacer una variación fundamental que está en la organización del Poder Ejecutivo. Esa era la gran demanda de los sectores conservadores. La Convención Argentina fue, como muchas en América Latina, una reunión de estos dos grupos, liberales y conservadores, que se habían enfrentado a muerte durante décadas, y ahí se encuentran. Y entonces los liberales lo que ofrecen es, de hecho circulaban copias del Federalista y de la Constitución norteamericana, los liberales lo que ofrecen es un modelo muy a la norteamericana, que era este modelo de los frenos y contrapesos, y los conservadores lo que querían era el otro modelo, el que venía de la tradición hispánica, el modelo del Poder Ejecutivo concentrado. Entonces, en la negociación de estos dos modelos hay sobre todo dos grandes cambios. Uno tiene que ver con el lugar de la religión. Eso se nota de modo muy estrepitoso en la Constitución argentina, que al mismo tiempo establece tolerancia religiosa en el artículo 14 y en el artículo 2 le da un lugar especial a la religión católica. Esa es una primera muestra de ese pacto liberal-conservador. Y la otra segunda gran muestra es al momento de organizar el poder, que es, por un lado, retoman el sistema de frenos y contrapesos, que tenía esta lógica de los equilibrios y ningún poder excedía al otro, y por otro lado, por pedido de los conservadores, le dan poderes adicionales al Ejecutivo. Poderes adicionales como cuáles: intervención federal, declaración de estado de sitio, nombramiento discrecional de los ministros, remoción de los ministros. Bueno, esos poderes no aparecían en la Constitución norteamericana, con lo cual desbalancean desde el minuto uno, en América Latina, en Argentina en particular, esa estructura de los mutuos controles. Si Madison se hubiera encontrado con Alberdi, digamos, le hubiera dicho: mire, lo que usted está escribiendo, la constitución que usted aconseja, es maravillosa en muchos sentidos por el esfuerzo que ha hecho por prestar, que es cosa que es real y era muy extraordinaria, digamos, el prestar atención a cómo es el desarrollo constitucional latinoamericano, por el nivel de conocimiento y detalle que tenía Alberdi, pero usted aquí me está hiriendo de muerte la creación del modelo norteamericano, que era un modelo de controles muy cerrado en el sentido de... el presupuesto es, si uno de los poderes tiene más capacidad que el otro, ese poder arrasa. Era como Madison en el Federalista 54 describe el modelo de frenos y contrapesos y dice, lo que vamos a hacer acá es, vamos a darle armas defensivas a cada uno de los poderes, ¿no? Entonces el Ejecutivo va a tener el veto, el Poder Judicial va a tener esta forma de invalidar la ley, va a haber posibilidades del Congreso de insistir en la ley, va a hacer juicios políticos, o sea, todos tienen sus armas. Ahora, si nosotros lo que hacemos al distribuir estas armas, digamos, es distribuir armas equivalentes, entonces, como en un caso así de paz armada, bueno, todos van a tener miedo del otro, ninguno va a disparar, porque todos saben que el otro va a poder reaccionar y disparar. Ahora, así, pensaba Madison, así aseguramos que haya beneficios para todos. Era un poco la lógica de pensamiento de Adam Smith. Yo no necesito que todos los representantes sean tipos maravillosos, virtuosos, esperando, digamos, actuar en honor del bien público. No, me basta con que sean egoístas, que quieran preservar sus cargos y que, dado que tienen estas armas, digamos, cada vez que esté por ocurrir lo que siempre tiende a ocurrir, que una de las ramas del poder que se quiere exceder en sus capacidades y actuar sobre los demás, o oprimir a una parte de la sociedad, por ejemplo, esto que temía mucho la ley norteamericana, digamos, que la Cámara de Diputados empiece a hacer leyes de expropiación. Bueno, van a venir otros y, aunque sea por propio interés, defender su propio interés, lo van a
impedir. Entonces, de ese modo, todos tienen, digamos, nos puede gustar o no digamos, los supuestos normativos de esta visión o los ideales sobre los cuales esta visión está basada en términos democráticos, pero hay una lógica que es interesante, que es ninguno va a poder disparar y arrasar al otro. Ninguno va, de hecho, a disparar, porque ve que el otro también tiene una arma y le puede disparar. Ahora, si lo que hacemos en cambio es a todos les repartimos, digamos así, palos, y a uno le repartimos una pistola, bueno, ahí hay un desequilibrio. A todos le repartimos cuchillos y a uno le damos una ametralladora, obviamente que se rompió la lógica del modelo, que es una de las ramas va a tender a arrasar a las demás. Entonces, Madison le hubiera dicho a Alberti, mire, corríjame eso, porque si usted hace eso, distorsionó toda la lógica del modelo. O sea, el modelo norteamericano está basado en la lógica del control mutuo, digamos, del equilibrio, del impedir el exceso. Si usted a uno de los poderes, al Ejecutivo, le da más poder que a los demás, se terminó todo. Abandónelo esto, porque ya no me va a servir. Y de algún modo yo creo que lo que pasó desde entonces a hoy, con agravamientos en distintos momentos, yo creo que este es un momento de agravamiento, pero en todo caso es algo que es propio de la lógica de todo este tiempo, es cuando uno de los poderes tiene en los hechos más capacidades que los otros y tiene la vocación de llevarlos adelante, que normalmente eso aparece en distintos grados, pero siempre aparece, y lo que tiene que ocurrir es el opacamiento del Congreso, no sé si el Ejecutivo tiene más capacidad, el opacamiento del Congreso, la posibilidad de que la justicia, sobre todo en los cargos inferiores medios, aparezca como más dependiente de la política y que la fase legislativa pasa a ser asumida directamente por el Ejecutivo. Ese es el tipo de desnivel que Madison hubiera predicho en el minuto 1. O sea, si usted, digamos, ¿por qué? Porque no se trata de que algunos gobernantes están mejor orientados. No, todos están movidos por el egoísmo, la ambición. Simplemente por eso es como dice Madison, y es una frase muy crucial en el Federalista y muy lúcida de su parte. Dice, mire, si los hombres fueran ángeles, los controles saldrían sobrando. Entonces lo que tenemos que hacer es asumir lo contrario. La idea es, si nosotros pensábamos, y Madison creía que los que venían de la tradición francesa, que había muchos en Estados Unidos, Madison creía que esa gente actuaba como si los gobernantes fueran a ser virtuosos. Dice, esa es una ingenuidad total que no es cierto. Nosotros tenemos que asumir lo contrario. Porque, y si fueran ángeles, digamos, ¿para qué hacemos una constitución? No nos sirve para nada la constitución porque son ángeles. Hacemos una constitución porque asumimos que pueden ser demonios o que pueden actuar como demonios. Y no porque Juan Pérez o María vaya a ser un demonio, sino porque cualquiera en ese lugar, con el poder que va a tener tener la tentación de actuar y pasarle por encima de los derechos de los demás. Entonces, hay que hacer un sistema asumiendo que no van a ser ángeles. Entonces vamos a poder testear digamos, el valor de la institución a partir de esto. ¿Cuán capacitada está para reaccionar para el peor momento? Piense por esto, porque muchas veces en Argentina, me parece que siempre, y muy particular en este momento, pero siempre, se ha asumido la idea de un presidente con grandes poderes. ¿Por qué? Bajo la idea de la benevolencia del poderoso, con la idea de, bueno, esta persona, como yo confío muchísimo, bueno, que haga. Y justamente ese es lo contrario del paradigma madisoniano y lo contrario del modelo norteamericano. La idea era, no, mire, no me importa que esta persona parezca o sea, digamos, muy buena personalmente o muy lúcida. Tiene que actuar creando un sistema institucional preparado para el momento que ya no lo sea, preparado para el momento que tenga los peores deseos, para el que tenga las peores ambiciones. Entonces, esté preparado para reaccionar frente a eso. Entonces, no pensar el sistema institucional con ingenuidad, con la idea de, bueno, en la medida en que esta persona esté bien animada, todo nos va a ir bien. No, sino pensarla bajo el sentido contrario. ¿Cómo va a estar capacitado para reaccionar el sistema institucional si la persona que está ahí coyunturalmente se convierte en un demonio o coyunturalmente quiere pasar por encima de los derechos de los demás o arrasar con la oposición, etcétera? ¿Está preparado? Si el sistema institucional está preparado para eso, es un buen sistema institucional. Si en cambio está preparado para actuar en el caso de que esta persona es un ángel, es un mal sistema institucional. Y entonces, yo creo que que la comparación con el sistema norteamericano y el francés ayuda a iluminar muchas cosas sobre el constitucionalismo, pero también para pensar el sistema institucional latinoamericano. O sea que, ¿por qué es que yo creo que el sistema institucional latinoamericano argentino viene herido de muerte?
o viene muy golpeado desde el minuto uno. Eso, digamos, muchos de los problemas que uno puede hoy asociar con ese sistema institucional no tienen que ver con, digamos así, los malos actores que tuvimos nosotros en política. Por supuesto que eso también ha influido grandemente, pero hay un problema, que es el problema que a nuestros antecesores les interesaba y que nosotros hemos ido descuidando, que es un problema propio del sistema institucional. Esto es, ¿cómo hemos preparado el sistema institucional para los malos momentos? Yo creo que nosotros retomamos el sistema institucional norteamericano, que era problemático en términos, como decía, de sus presupuestos, pero lo empeoramos en un sentido grave. Termino con algún comentario adicional sobre, digamos, lo que me parece más atractivo y menos atractivo de estos dos modelos alternativos. Creo que efectivamente el modelo afrancesado ponía un excesivo acento en la idea de la voluntad popular, muchas veces bajo el presupuesto de la imposibilidad de que el pueblo se equivocara. Digamos. Y ahí hay un mal componente si es que nosotros asumimos, como creo que hoy corresponde que asumamos, que todos nos podemos equivocar, tanto actuando en pequeños grupos, en grandes grupos, como mayorías, en una votación. Y entonces, ¿por qué no pensar un sistema más preparado para establecer correcciones para los casos que nos equivocamos? Y yo creo que y esta era una crítica muy común sobre los que proponían un sistema institucional del tipo francés, que era poco sensible a las correcciones, poco capacitado para las correcciones, digamos, justamente por esa confianza, diría así, ciega sobre la voluntad popular. Yo tendría una confianza, sí, pero una confianza más moderada. Y sobre el modelo que retomamos, que era el modelo norteamericano, creo que, digamos, sufría y sigue sufriendo. El modelo norteamericano sigue bastante fiel a lo que fue en su minuto uno. Es un modelo que tiene el déficit contrario. O sea, el primero puede hacer sufrir algunos derechos, o es más susceptible de hacer sufrir algunos derechos. El primero es deficitario en términos democráticos. No quiere decir que sea un sistema antidemocrático ni que no sirva a buenos valores. Sirve a buenos valores, pero en términos democráticos obviamente que tiene déficit. El hecho de que se acepte que hay más chances de tomar una buena decisión cuanto más pequeño sea el grupo, cuanto más ilustrado sea el que toma la decisión, cuanto más formación técnica tenga el decisor, típicamente esto es lo que termina con una decisión última en la justicia, en los jueces. Bueno, es un modelo que está inficionado por un cierto elitismo y eso se sigue notando, digamos, hasta hoy. Entonces, si bien tiene este acento muy especial y muy interesante en la protección de derechos, aun cuando habría que hacer muchas salvedades al respecto sobre qué se pensaba por minorías afectadas, etc., pero había un déficit importante en términos democráticos. Y creo que lo que retomamos nosotros en América Latina, para terminar, es, como les adelantaba, digamos, una versión digamos, modificada para peor, diría, conservadurizada del modelo norteamericano. O sea que ese sesgo elitista, ese sesgo de déficit democrático que tenía el modelo norteamericano, en América Latina se fue acentuando con el fortalecimiento adicional del Poder Ejecutivo. Punto también interesante, ¿no? A la luz de que, sobre todo desde el siglo XX, muchos han pensado que un Ejecutivo fuerte es una garantía para la salvaguarda de los intereses mayoritarios y los derechos de todos. Y lo cierto es que desde el primer minuto hubo claridad en que el presidente fuerte era normalmente enemigo de las aspiraciones democráticas. ¿En qué sentido? En un sentido obvio, que si uno quiere más democracia, lo que quiere es más descentralización del proceso de toma de decisiones, más capacidad para cada uno de nosotros para tomar control sobre nuestras propias vidas y la vida colectiva. Y lo más contrario a eso es la concentración de poder en una persona. Bueno, nuestro sistema como el argentino, elitiza aún más los rasgos, digamos, menos democráticos del modelo norteamericano. Entonces, bueno, esto, que creo que el repaso de algunas líneas básicas de esos modelos francés, norteamericano, hispánico, es muy iluminador para pensar por qué es que se adoptaron tales o cuales instituciones, qué diferencias había, qué era lo que explicaba, es entendible, en última instancia justificable las diferencias entre
una forma de organización institucional u otra, o sea, reconocer que además había formas muy distintas de pensar esos arreglos institucionales y, digamos, mantener esta capacidad crítica o esta mirada crítica sobre los rasgos menos interesantes también que cada uno de estos modelos encerraba. Entonces esa era un poco la idea, hacer ese balance. Bueno, gracias.